Otra de las extensiones de la isoterma de la Moir es la adsorción disociativa. Entonces vamos a ver este tema de adsorción disociativa. Entonces tenemos la adsorción disociativa, es cuando un gas se disocia al quimiadsorberse. Se necesita entonces dos posiciones de adsorción para fijar los fragmentos producidos. Entonces, en este caso de la adsorción disociativa, simplemente es de un compuesto que se separa en dos y por lo tanto va a utilizar dos sitios de absorción. Entonces, en este caso vamos a tener lo siguiente: un compuesto A, que es el que se va a absorber, es un gas bimolecular, puede ser un gas bimolecular, que en este caso va a utilizar dos posiciones de absorción, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, vamos a tener una absorción reversible y por lo tanto vamos a tener dos sitios de absorción con el complejo compuesto A, sitio de absorción M. Entonces, en este caso, la velocidad de absorción es proporcional a la presión y a la probabilidad de que ambos átomos se encuentren en posiciones de absorción disponibles simultáneamente. Entonces, la velocidad de absorción va a ser igual a una constante multiplicada por la presión, y en este caso, bueno, n sería el número de moléculas que se va a absorber y 1 menos 0 serían los sitios vacantes, pero en este caso estos estarían elevados al cuadrado. ¿Sí? Y en cambio la velocidad de desorción también, la velocidad de desorción va a ser solamente proporcional a una constante Kd y a los sitios que estén ocupados, ¿sí? Número de moléculas por fracción de sitios ocupados. Entonces esto también va a ser al cuadrado porque las moléculas se disocian. Por lo tanto, en el equilibrio vamos a tener que en este caso la desorción es igual, la velocidad de desorción es igual a la velocidad de adsorción. Entonces vamos a tener que la desorción, que es Kd por n, número de moléculas, por la fracción de sitios ocupados al cuadrado, va a ser igual a la constante de adsorción multiplicada por la presión, por el número de sitios absorbidos, por el número de moléculas absorbidas, por 1 menos teta, que serían los sitios de absorción ocupados. Entonces esto nos quedaría como K de n cuadrada, teta al cuadrado va a ser igual a K de absorción por presión por n al cuadrado por 1 menos teta al cuadrado. Entonces aquí podemos eliminar estos dos términos y nos quedaría que vamos a pasar teta de un solo lado. En este caso nos quedaría como teta al cuadrado sobre de 1 menos teta al cuadrado va a ser igual a Ka sobre Kd por presión. Entonces esto lo puedo arreglar como teta por 1 menos teta al cuadrado sobre
constante de absorción sobre constante de desorción es una constante solamente, la que vamos a llamar K, y esta la multiplicamos por presión. Por lo tanto, teta va a ser igual a 1 menos teta K por presión elevado a la 1/2. A la 1/2. Y si despejamos teta, nos quedaría como teta va a ser igual a Kp a la 1/2 por 1 menos teta. Entonces esto va a ser igual a Kp a la 1/2 menos Kp a la 1/2 por teta. Todo esto está afectando a la 1/2. Entonces paso esto de este lado, teta más Kp a la 1/2 a la 1/2, no sé qué hizo, a la 1/2, todo esto por teta va a ser igual a Kp a la 1/2. Entonces esto lo voy a factorizar teta y me quedaría como 1 más Kp, todo esto a la 1/2, y esto va a ser igual a Kp, todo esto a la 1/2. Entonces a final de cuentas teta va a ser igual a Kp, todo esto elevado a la 1/2 sobre de 1 más Kp a la 1/2. Esta sería la isoterma de la Muir con disociación. Isoterma de Lang-Muir con disociación. Ese sería el isoterma de la Muir con disociación. Entonces, de hecho, se parece mucho a la isoterma de la Muir no disociada. La isoterma de la Muir que no se disocia es igual a teta, va a ser igual a Kp sobre de 1 más Kp, ¿sí? Y cuando se disocia están elevadas a la 1/2. Isoterma de Lang-Muir sin disociación. Entonces, cuando trabajamos con gases bimoleculares, podemos ver si es que es preferible utilizar la isoterma de la Muir con disociación o sin disociación, dependiendo de cuál tenga un coeficiente de correlación más elevado. Aquí podemos ver cómo varía la isoterma de la Muir con o sin disociación, variando los valores de K. Tenemos acá desde 0.1 hasta 10, ¿sí? Entonces aquí tenemos K con 0.1, sería la línea continua de color negro, y K con 0.1 con disociación es la línea punteada color negro. Entonces vemos como si hay una diferencia entre la isoterma de la Muir con disociación y sin disociación. El grado de recubrimiento, pues en este caso va a ser teta, ¿sí? ¿Qué cantidad de sitios ocupados hay en el absorbente? ¿Sí? Entonces vamos viendo que a medida que va cambiando la presión, a medida de que va aumentando la presión, vamos incrementando el grado de recubrimiento o la cantidad de sitios ocupados, ¿sí? Aquí vemos también la línea de color rojo continuo y la línea de color rojo puntuada, cómo cambian. Esto sería sin disociación y con disociación. Si se dan cuenta, ahí el comportamiento es diferente. Con una K de 1 y con una K de 10, pues ya podemos ver aquí cómo
cambia también el comportamiento, ¿sí? En este caso, esta línea continua azul sería la línea sin disociación y la línea punteada sería con disociación. Vamos a ver este problema. Dice, los datos siguientes corresponden a la quimiabsorción del hidrógeno sobre polvo de cobre a 25 grados centígrados. Compruebe si se ajusta al comportamiento descrito por la isoterma de Lamuir y obtenga el valor de la constante de equilibrio para el proceso de absorción y el volumen de absorción correspondiente a un recubrimiento superficial completo. Pregunta, ¿el proceso es disociativo o no disociativo? Tenemos los valores de presión y tenemos el volumen. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos de hacer es utilizar estas dos fórmulas. La isoterma de Lamuir con disociación y sin disociación. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar la isoterma de Lamuir sin disociación primero. Entonces, la isoterma de Lamuir nos dice que es igual a teta. Va a ser igual a Kp sobre de 1 más Kp. Entonces tenemos que sería volumen entre volumen máximo va a ser igual a Kp sobre de 1 más Kp. Entonces volteamos esto y nos quedaría B0 sobre dB. Y esto va a ser igual a 1 sobre de Kp sobre Kp. Y entonces esto lo paso del otro lado dividiendo, entonces me quedaría 1 sobre dB es igual a 1 más Kp sobre dKp multiplicado por este volumen 0. Volumen máximo. 1 sobre dB va a ser igual a, en este caso sería 1 sobre dK por B0 por 1 sobre dP. Por 1 sobre dP. Más, aquí se eliminan Kp y queda solamente 1 sobre B0. Esta es la ecuación lineal que quería utilizar ese día. Donde la constante sí tiene unidades de tors a la menos 1. La otra isoterma sí tenía unidades de tors, ¿sí? Pero aquí en este caso va a tener unidades de tor a la menos 1. Entonces esa era la única diferencia. Ok. ¿Qué otra cosa? Este sería para el proceso disociativo. Este sería Y, este sería M, este sería X y este sería la intersección con el eje Y. Y utilizando esto mismo para procesos disociativos sería 1 sobre dB va a ser igual a 1 sobre de B0 por Kp por K, perdón, por K a la 1 medio por K a la 1 medio sobre de 1 sobre presión a la 1 medio. Más 1 sobre B0. ¿Sí? Entonces ese sería sin disociación. Y este sería con disociación. Entonces esto igual también, este sería Y, sería 1 sobre dB. M sería 1 sobre B0, 1 sobre dK. Y presión sería, y X sería 1 sobre presión al cuadrado. Más 1 sobre dB. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues debo de obtener una columna que sea presión,
debo de tener otra de volumen, después debo de tener una de 1 sobre presión, 1 sobre presión a la 1/2 y 1 sobre volumen también. Ajá. Entonces es utilizando estos datos que tengo acá. Ok, entonces ya tengo los datos de presión y los datos de volumen. ¿Qué es lo que debo de hacer? Obtener una columna de 1 sobre presión. 1 sobre presión. Debo de tener también una columna de 1 sobre presión a la 1/2. Ajá. Y 1 sobre volumen. 1 sobre volumen. Entonces, en este caso tendría yo esta, que sería 1 sobre presión. Y obtengo todos los valores. Luego también obtengo el valor de 1 sobre de presión, pero este elevado a la 1/2. Entonces 0.5. Elevado a la 0.5. Ok. ¿Sí? Y el valor de 1 sobre volumen. Entonces sería 1 sobre de esto que tenemos aquí. 1 sobre volumen. ¿Sí? Y obtenemos los datos. ¿Sí? Se supone entonces que voy a tener... ¿dónde están? Aquí están. Esta sería la forma sin disociación y la forma con disociación. Entonces va a ser 1 sobre dB sobre 1 sobre dP. Entonces sería 1 sobre dP sobre 1 sobre dB. Esta va a ser mi primera gráfica que voy a obtener. A ver, serían entonces 1 sobre dB es Y. Ajá. Y bueno, voy a ponerlos así como líneas. Mejor. Ajá. 1 sobre dB es Y. Sí, llega hasta 11. Aquí está. 1 sobre dB es Y. Y 1 sobre dP es X. ¿Sí? De ahí me estoy dando cuenta de algo, de que no es una línea recta. ¿Sí? Entonces yo creo que es con disociación. De ahí lo que voy a obtener sería 1 sobre dB sobre 1 sobre dP a la 1/2. 1 sobre dB sobre 1 sobre dP sobre 1 sobre dP a la 1/2. Creo que algo anda mal. A ver, sería 1 sobre dP. Sí, está mal 1 sobre dB. Sí, estoy agarrando una celda que no es. Es esta la celda. ¿Sí? Entonces componemos esto. Y ya de ahí ya vemos que sí, las dos son líneas. ¿Sí? ¿Cuál es más lineal? Pues eso es lo que vamos a ver. Y de ahí vamos a decidir cuál es la que se ajusta más al proceso. Entonces, bueno, vamos a ponerlo como puntos. Y en este caso, aquí lo pondríamos. Estos serían los puntos. Y también estos serían puntos. Ajá. Y a partir de aquí agregamos una línea de tendencia. La línea de tendencia, valor, presentar el valor en el gráfico y el valor de R. ¿Sí? Aquí también agregamos una línea de tendencia. Bueno, quitamos el título del gráfico. Agregamos una línea de tendencia. Agregamos una línea y presentamos el valor de R y del gráfico.
Entonces acá vemos que tenemos un valor de 0.98 de R cuadrada. Y el valor de con disociación es de 0.998. ¿Sí? Entonces, por conclusión, entonces vemos que el valor de R cuadrada es más grande con ajustando a una línea de tendencia con el valor de 1 sobre dp, 1 sobre db. Entonces tenemos que el proceso, lo que vamos a concluir es que, aquí lo voy a poner, entonces esto sería así. Concluiríamos entonces que el proceso es disociativo. Entonces aquí le ponemos conclusión. El proceso de absorción es disociativo. Es disociativo. ¿Cuáles serían los valores de las constantes? Pues eso es lo que vamos a calcular. Entonces en este caso el valor de 1 sobre dB lo podemos calcular directamente. Entonces aquí tendríamos el valor de 1 sobre dB. dB0 va a ser igual a B. Entonces por lo tanto B0 va a ser igual a 1 sobre dB. Entonces aquí tenemos un valor de 1 sobre de 0.4126. Entonces este valor va a ser igual a 1 sobre de 0.4126. Y tenemos un valor de 2.4236. 2.4236. ¿Qué serían estos? Centímetros cúbicos. Son las unidades en las que está el volumen. Y para el valor de la pendiente vamos a tener que M o 1 sobre dB0 K a la 1 medio está directamente relacionada con M. Por lo tanto, K a la 1 medio va a ser igual a 1 sobre dB0 por M, y por lo tanto K va a ser igual a 1 sobre dB0 por M, todo esto elevado al cuadrado. Entonces en este caso esto sería 1 sobre dB0, sería 1 sobre de 2.4236 multiplicado por 5.6151. 5.6151. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces K va a ser igual a 1. Bueno, no, ya quiero el valor. 2.42236 por 5.6151. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Y tendríamos un valor de 5.37 por 10 a la menos 3. 5.379 por 10 a la menos 3. En este caso sí serían torr
a la menos 1. Esta es la forma en la que lleva la constante unidades de Thor a la menos 1. Ya sabíamos que en este caso pues puede tener unidades de concentración también, o puede tener unidades de presión.